participantes, bendice cada uno de los que vienen también en camino y permite, oh Dios, que en nuestra condición y nuestra disposición el ángel de Jehová pueda acampar alrededor, que este campamento pueda estar bajo el abrigo del Altísimo y nuestras obras, nuestros pensamientos, nuestras disposiciones sean con el único objetivo de dar un reconocimiento de que tú eres soberano. Bendícenos con el don de tu palabra, lo suplicamos en Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, una vez más que la gracia de Dios sea con cada uno de vosotros. Y agradezco nuevamente a Dios por la oportunidad que me regaló de estar acá con vosotros. Le tocaba al pastor Einer, pero está un poco delicado de salud. Y bueno, me dijeron anoche, y como buen soldado del Señor, no puedo decir que no. ¿Ok? Yo no sé qué harían ustedes. ¿Qué harían ustedes si alguien de muy fidedigna procedencia nos dice en este momento que en 15 minutos este lugar va a ser destruido? ¿Qué haría usted si le dicen a alguien de muy buena fuente que en 15 minutos este lugar va a ser destruido? ¿Qué harían ustedes? ¿Ok? Fíjense que hubo varias respuestas. Uno dice, me arrodillaría. Otro, la hermana dice, el Señor dice que tenemos que huir del peligro. Y así cada uno tiene algún pensamiento. Pero ahora, ¿qué dice el apóstol Pedro? ¿Qué tiene usted y qué tengo yo? Dice, tenemos la palabra profética más segura. Ahora, ¿qué nos está diciendo el Señor? Que esto se está terminando. Eso dice el Señor. ¿Qué dice el Señor? Que esto se está terminando. Yo no sé cuánto tiempo falte para la venida del Señor. Pero de la higuera aprender la parábola, dice el registro. Y usted y yo estamos viendo acontecimientos sin precedentes en el mundo que nos están diciendo, oímos los pasos de un Dios que se acerca. Y ahora enfrentamos un desafío. Hay una palabra que dice la mensajera del Señor en el libro Servicio Cristiano. Quiero leerla para no ponerle ni quitarle. Dice ella, nos resta poco tiempo para hacer nuestra parte. Ya están en la eternidad los años que podríamos haber aprovechado para buscar el reino de Dios y su justicia y para difundir la luz a otros. ¿Cuánto nos resta? Primer desafío, tenemos poco tiempo. El tiempo se está yendo rápidamente a la eternidad. ¿Y saben qué dice la sierva? No retengamos lo que a Dios le pertenece. Y pensamos que solo a Dios le pertenecen los diezmos y las ofrendas. Y a lo mejor somos fieles con los diezmos y las ofrendas. Pero pudiera ser que no estamos siendo fieles con el tiempo. Y ya están en la eternidad. Los años que podríamos haber aprovechado para buscar el reino de Dios y para proclamarlo a otros. Queridos, nuestras vidas le pertenecen al Señor. Y le pertenecen doblemente. Le pertenecen por creación, porque un día nos tejió en el vientre de nuestra madre. Pero le pertenecen por redención, porque nos compró con su sangre. Ahora, ¿cómo estamos nosotros con las prioridades de Dios? Yo no había entendido las prioridades de Dios. Y pudiera ser que la juventud que hoy está acá no ha entendido las prioridades de Dios. Y enfrentamos un desafío. El tiempo se está yendo a la eternidad. Necesitamos arrancarle las almas al enemigo. ¿Ustedes creen que los patriarcas, los profetas, no enfrentaron desafíos?
Basta leer el apóstol Pablo. Y solo quiero leer algún versículo de allá de 2 de Corintios, capítulo 11, donde él allí en el versículo, desde el versículo 22 en adelante, empieza a mostrar todos los desafíos que le tocó enfrentar de adentro, de afuera, de arriba, de abajo, de distintos ángulos. Pero yo no veo a Pablo cruzado de brazos diciendo no puedo. Venezuela enfrenta un gran desafío, Colombia enfrenta un desafío. Pero ayer cuando estábamos en el almuerzo con el pastor Raúl, la hermana Raquel nos contaba la experiencia de Ucrania, la experiencia de Bosnia, la experiencia de cada país y cada asociación, cada unión enfrenta desafíos. Y porque tenemos esos desafíos nos cruzamos de brazos. Pablo dijo en el versículo 24 de los judíos: 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces fui azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces padecí naufragio, 1 noche y 1 día estuve en las profundidades. Y ahora el verso 26 dice: en jornadas muchas veces, peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros entre los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligro entre los falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre, en sed, y en muchos ayunos, y en frío, y en desnudez. Y además de esto, lo que sobre mí se agolpa cada día, la carga de todas las iglesias. Hermanos, ¿cuántos desafíos se enfrentaron los patriarcas? Si vamos un poquito al Génesis, hermano, que llegue el Señor, y si tú no tienes la fe, que te diga: vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que yo te mostraré. Y usted tiene que dejar todo. Y aquí el Señor nos ha pedido dejar todo. ¿Quién ha salido como salió Abraham? ¿No hemos salido? Y sin embargo, cuando usted lee el versículo 1 del capítulo 12 de Génesis, dice: subió pues Abraham sin saber a dónde tenía que ir. Eso es fe. Ahora, la juventud hoy, hay mucha juventud acá, y enfrentamos también desafíos. Pero el mayor desafío que tenemos que enfrentar es contra nosotros mismos. Entreguemos nuestros corazones manchados a Jesús para que Él haga la diferencia en nuestras vidas. Queridos, las prioridades de Dios no son nuestras prioridades porque no hemos entendido las prioridades de Dios. ¿Y sabe cuál es la prioridad mayor del ser humano hoy? Una buena carrera, un buen auto, una buena casa, una buena esposa. Y nos hemos centrado en lo que creemos que es prioritario y nos hemos olvidado de las prioridades de Dios. Y enfrentamos entonces un problema. Tuvimos una experiencia hace unos 27 años en la iglesia de Valera, Estado Trujillo. Un joven llegó a la iglesia, recibió todos los estudios bíblicos, aceptó todo el mensaje y duró años en la iglesia y decía: sí, yo me voy a bautizar, pero quiero primero terminar mi carrera. Terminó su carrera, pasaron los 5 años, terminó su carrera. Dijo: ahora quiero una buena casa. Llegó a graduarse de ingeniero, así que tuvo la oportunidad en año y medio de comprar una casa. Cuando la Venezuela Saudita era rápido, un ingeniero ganaba mucho. Y en año y medio aquel joven compró un apartamento. Dijo: ahora quiero una esposa. Pero no la buscó adentro, la buscó afuera. Y ahora empezó a enfrentar el tema del sábado.
porque la esposa era evangélica y él simpatizaba con la iglesia. Sin embargo, bueno, ahora ya tenía la casa, ya tenía la carrera, ya tenía la esposa. Dijo, quiero un buen auto. Y en año y medio, 2 años, un auto 0 kilómetros. Mano, estoy contando una historia que vivimos en la iglesia de Valera. Tuvo el auto. Y ahora sí llegó y se acercó al pastor y le dijo, pastor, ahora sí me voy a bautizar. En el próximo congreso me bautizo. Pasaron 3 meses, llegó el congreso. Sábado de mañana, Carlos no llega. 9 de la mañana no llegó. 10 de la mañana no llegó. Llegó a ser ingeniero y líder de una de las oficinas más importantes de lo que hoy es Corpo Elec en Trujillo. Y esa madrugada lo llamaron porque un circuito se cayó una fase, salió de servicio y tuvo que presentarse allá. No había ningún liniero. Tomó la pértiga y empezó a subir las líneas y no pudo y tuvo que subirse al poste. Y hermano, allí él quedó electrocutado. El tiempo pasa rápidamente a la eternidad. Queridos jóvenes, no retengamos lo que a Dios le pertenece. Nuestras vidas le pertenecen al Señor. No sé, mañana no me pertenece, nos pertenece el hoy. Y la primera evangelizada que tenemos que hacer es con esta juventud que está acá. Se nos está yendo el tiempo. Enfrentamos desafíos. Pero hay un cielo que ganar y un infierno que rehuir. Así que, queridos, el Señor nos está invitando a ser diferentes. Las prioridades de Dios no son nuestras prioridades. Y Romanos 13:11 nos dice que tenemos que conocer el tiempo. Y cuando usted conoce el tiempo, usted va a entender que es hora de levantarnos del sueño. Porque está más cerca nuestra redención que cuando. Yo no sé cuándo creyó usted. Puede ser hace 1 año, 2 años, 10 años, 50 años. Hoy está más cerca. Hoy está más cerca. Como iglesia, como individuos, enfrentamos desafíos. En Venezuela, ahora con el departamento de evangelismo, encontramos iglesias. Dice, llegué a una iglesia donde me dijo, ay hermano, no tenemos literatura. Tan bonito como lo hacen los hermanos en otros países, tienen unos carteles hermosos. Pero nosotros no podemos. Y yo llego y le digo, hermana, sé que no tenemos. Pero le conté la experiencia de una anciana de 90 años que conocí en uno de los recorridos haciendo evangelismo. Y aquella anciana de 90 años, cuando yo toqué su puerta, aquella anciana me abrió la puerta y me hizo pasar y me dice, quiero que vengas acá. Yo le empiezo a predicarle la palabra y la anciana me saca una Biblia grande, pero cuando me saca la Biblia yo veo que la Biblia estaba quemada por todas las orillas. Y yo le digo, ¿por qué tu Biblia está así? Y la anciana empezó a llorar y yo me asusté porque una anciana de 90 años y solita allí, cocina y hace todo. Y me dice, yo te voy a contar mi experiencia. Y allí, después que dejó de llorar, me empezó a contar su experiencia. Se casó con un hombre, que el hombre era ateo. Y ella desde muy niña sentía que tenía que leer la Biblia para conocer a Dios. Y a su manera consiguió una Biblia y se paraba a las 2 de la mañana cuando el esposo roncaba, como roncaban muchos anoche. Y entonces la abuelita prendía una vela y allí con la luz de la vela empezaba a leer la Biblia. Y muchas veces
dice que el marido la encontró y le quitó la Biblia, la golpeó y le quemaba las Biblias. Y esa última Biblia que le volvieron a conseguir, la escondió tanto que a la luz de las velas, cuando caía la esperma, quemaba las orillas de la Biblia. Y aquella Biblia para mí, yo quería tenerla, porque veía con el esfuerzo y el sacrificio con el que aquella anciana había obtenido el conocimiento de la palabra. Y la abuelita me dice, yo no me alegro por el mal ajeno, pero le doy la gloria a Dios porque hace 20 años Él murió. Y después de esos 20 años yo he conocido a Jesús. Y aquella abuelita aceptó el mensaje con aquel gozo. Y ahora yo le decía a esta hermana, aquella abuelita enfrentó desafíos, pero logró conocer a Jesús. ¿No tenemos carteles? Haga su cartel. ¿No tenemos volantes? Conocí a un abuelo que llegaba y escribía. No tenía volante, compraba hojas y él empezaba a escribir a su letra grandota, como el apóstol Pablo. Porque el apóstol Pablo, recuerdan que después de perder su visión, ¿qué pasó? Allá en Gálatas dice, mirad con cuán grandes letras os escribo en mi propia mano. El apóstol Pablo escribía como un niño de primer grado, después de perder su visión o mirar poco. Ahora aquel hermano hacía los volantes y se iba a la Plaza Bolívar, de allí, del lugar donde él vivía, y repartía los volantes. Y hermanos, en este semestre que terminó, para la gloria del Señor, todas las iglesias de la Unión Venezolana salían a las calles. Todos los últimos sábados de cada mes salimos a las calles. Con evangelismo de calle, con el plan rescate. No tenemos carteles, algunas iglesias tenemos porque la Unión tiene. Y las iglesias que están cerca de la sede de la Unión usan los carteles. Pero los hermanos hicieron con papel bond, hicieron las pancartas. Usted las puede ver allí en Facebook. Y salían, se paraban en los semáforos. Y el que no hacía un volante, pero todas las iglesias han salido. Este último sábado salimos a las calles. Y la gloria es del Señor, hermano. Enfrentamos desafíos, pero tenemos que avanzar. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios al pueblo de Israel? Dile al pueblo que marche. ¿Y sabe qué dice la mensajera? Que si el pueblo no mete el pie en el agua, el mar no se hubiese abierto. Entonces, en medio de los desafíos, en medio de las crisis económicas que se nos enfrentan, hermanos, tenemos que avanzar. Yo quiero terminar con una suposición que hay acá en esta matutina maravillosa que sé que todos conocen, que está en Maranata. Y voy a leerla del 31 de marzo, porque creo que vamos a leer esta suposición. Y digo suposición porque la sierva dice, suponed. Y ella cita aquí el libro de Amós, capítulo 4, verso 12. Dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios, oh Israel. Queridos, la invitación del Señor en este congreso evangelístico musical es que salgamos de acá con un espíritu misionero. Que de acá salgamos con el deseo de primero dedicar tiempo. Aquella abuelita a las 2 de la mañana leía la Biblia. Y tenemos 4 Biblias en casa y no dedicamos tiempo. Hay tiempo para todo menos para Dios. Tiempo para ducharnos, tiempo para vestirnos, tiempo para salir a la universidad, para salir al trabajo. Pero salimos a veces para la vida solos. O apenas oramos y leemos un versículo. Yo les digo, comiencen con 5 minutos en la mañana. Saque 5 minutos. Y 5 minutos después no serán suficientes. Porque la sierva dice que por lo menos 1 hora. Por lo menos 1 hora. Y entonces tendremos tiempo para alimentarnos y para ganar otras almas para los pies de Jesús. Deje en la eternidad los años que usted no hizo nada. Pero hoy el Señor nos está invitando a ser diferentes. Prepárate. Preparémonos para venir al encuentro con nuestro Dios. Yo no sé cuál es el objetivo por el cual usted vino acá.
pero yo creo que todos vinimos para llevarnos una bendición. Jacob luchó toda una noche por una bendición. Luche con el Señor en oración esta semana para que usted salga de acá lleno del poder del Espíritu Santo y proclamemos a otros las buenas nuevas de gran gozo. Y la sierva dice: suponed que Cristo apareciera hoy en las nubes de los cielos. Una suposición. Imagínese usted que Jesús viene esta noche. Yo me tengo que imaginar en este momento que Jesús viene esta noche. Por eso la sierva dice: suponed. Ahora hace una pregunta. ¿Quién estaría listo para salir a su encuentro? ¿Será que yo estoy listo para salir al encuentro del Señor? Suponed que fuéramos trasladados al reino de los cielos tales como somos. ¿Estaríamos preparados para unirnos con los santos de Dios? ¿Para vivir en armonía con la familia real? ¿Con los hijos del Rey Celestial? Cada quien tiene que hacerse esa pregunta. Y hay otra más. ¿Qué preparación habéis hecho para el juicio? Hermanos, hay un juicio en plena sesión. Mi esposa es abogado. Y cuando va a tribunales tiene que prepararse cuando va a un juicio. Y tiene que armar el expediente. Y tiene que buscar las pruebas. Y tiene que buscar esto y recabar aquello. Porque va a un juicio. Ahora, si usted y yo sabemos que hay un juicio en plena sesión, la sierva pregunta: ¿qué preparativo estáis haciendo para el juicio? Qué cosa tremenda será enfrentarnos en un juicio sin un intercesor, sin un mediador, sin un abogado. Hoy tenemos un abogado maravilloso. Primera de Juan 2:1. ¿Usted lo conoce? Hoy que hay la oportunidad, aprovechemos ese sacrificio de Jesús. Aceptemos a Jesús día a día. Y entonces estamos haciendo preparativos para el juicio. Otra pregunta que hace la sierva: ¿habéis hecho las paces con Dios? ¿Estáis colaborando con Dios? ¿Cómo estamos con la colaboración con Dios? ¿Estáis tratando de ayudar a los que os rodean en vuestra casa, en vuestro vecindario, o a aquellos con quienes os relacionáis y que no están guardando los mandamientos de Dios? Hermanos, estamos muy quietos. No sé cómo está la cosa acá en Colombia, Pastor Mario, pero en Venezuela estamos muy quietos. Y pareciera que nos olvidamos que somos los atalayas de Sión. Pareciera que nos olvidamos que la inspiración nos dice: alcen su voz los centinelas y denle la trompeta el sonido certero. Y entonces la sierva nos pregunta: ¿estamos ayudando a nuestro vecindario, en nuestras casas, con los que nos rodean, con los que nos relacionamos, que no están guardando el sábado? Nos montamos en un ómnibus y ni siquiera le predicamos a la persona que tenemos al lado. Estamos en casa porque dice: estamos haciendo algo en nuestra casa. Y como padres ni siquiera estamos haciendo el culto con nuestros hijos. Y después me llega una hermana y me dice: ay, pastor, ¿por qué mis hijos no están en la iglesia? Yo no recuerdo en casa, queridos. Le preguntaron un día a mi padre y a mi madre: hermano Romero, ¿cuál es la clave para que sus 4 hijos estén en la iglesia? Y mi padre, solo yo recuerdo que le dio una respuesta a aquella familia. Le dijo: hermana, no descuides los cultos matutinos y los cultos vespertinos en tu hogar con tus hijos. Ese es el estudio bíblico. Eso queda aquí. Y aunque usted llegó a los 16, 17 años y se quiso apartar, como lo hice yo, hermano, lo que está aquí está aquí. Nunca había ido a una fiesta, nunca había ido a un lugar de esos.
Y me puse de novio con una muchacha en Conversa, en el liceo. Y me empujó tanto la muchacha que me hizo ir a la fiesta. 1 de la mañana y llega alguien y me da una cerveza. No bebo. Lo que el Señor había inculcado en la niñez aquí estaba. Llegó otro con un cigarrillo. No tomo. Y llegó una compañera de clase y me dice, vamos a bailar. No bailo. ¿Y sabe qué me dijo aquella compañera? Como la voz del Espíritu Santo a través de esa muchacha. Me dice, ¿y entonces qué haces tú aquí? Y yo miro hacia los lados, hermanos queridos, y digo, ¿y de verdad qué hago yo aquí? 2 de la mañana salí como corriendo de ese lugar, hermanos. Y con ganas de llorar caminé 4 kilómetros hasta la casa de mis abuelos. Porque ¿quién me llevaba si todos estaban en la fiesta? Y cuando llegué a la casa de mi abuelo, todo estaba cerrado. Y había un ranchito así, donde a veces nos metíamos con mi primo a orar y a leer. Habían 2 hamacas allí. Y yo llegué y prendí la luz de aquellas 2 hamacas, de ese ranchito, y veo la hamaca y veo allí en la mesita que mi abuela había puesto un deseado de todas las gentes. Y esa noche yo no dormí. Me puse a leer el deseado de todas las gentes. Y como a los 20 minutos llegó mi primo. Venía de esa misma fiesta. Y me dijo, ¿y qué haces tú aquí? Ahora me dice, cuando yo estoy ahí en el ranchito, ¿qué haces tú aquí? Digo, no, porque me pasó esto y esto. A mí me pasó lo mismo. Y a las 6 de la mañana nosotros estamos casi terminando el deseado de todas las gentes. Y el próximo congreso me bauticé, hermanos, para la gloria del Señor. ¿Qué haces tú aquí? Tenemos que trabajar con nuestros vecinos, con nuestros hijos, con las personas que nos rodean. Necesitamos enfrentar los desafíos que el enemigo quiere ponernos, las trabas que el enemigo quiere ponernos. Pero tenemos que darle a conocer al mundo que esto se está terminando, queridos. Yo no sé, vuelta de 2 años, si tenemos una ley dominical o no. Pero como van las cosas, Jesús viene pronto. Y miren cómo termina esta cita. Si fuera posible que se nos admitiera en el cielo, tales como somos, ¿cuántos de nosotros podríamos mirar a Dios? ¿Cuántos de nosotros tenemos el vestido de bodas? ¿Cuántos de nosotros estamos sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante? ¿Cuántos de nosotros somos dignos de recibir la corona de vida? El puesto no hace al hombre. Solo serán dignos de recibir la corona de vida inmarcesible aquellos en cuyo interior se haya formado Cristo. Queridos, necesitamos a Cristo en nosotros. Si Cristo no se ha formado en nosotros, nos quedamos. Nos quedamos. Pero si Cristo vive en nosotros, entonces podremos un día ver al Rey. Hermanos queridos, dice, Cristo viene con poder. Se me mostró el residuo en la tierra. Y el ángel le dijo, ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? En tal caso debéis morir para poder vivir. Preparaos, preparaos, preparaos. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado. Sacrificadlo todo para Dios. Ponedlo todo sobre el altar. El yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. Hermanos queridos, a veces no queremos comprar la escuela sabática. ¿Cuánto cuesta la escuela sabática acá en Colombia? 10,000 pesos. ¿Cuánto cuesta un plan? ¿Un plan para el teléfono? ¿Cuánto? 40,000 mensual. ¿Y 10,000 pesos son? Semestral. Hermano, denle la gloria al Señor que nos regala todavía la oportunidad, y gloria a Dios porque Colombia, la división latinoamericana, ha ayudado a Venezuela y las lecciones nos llegan. Porque es difícil con el traslado y todo llegar a una lección, y ya llegaron las lecciones a Venezuela. Ayer me decía, hermano, no tengo la lección todavía, ya Venezuela la tiene. Miren lo que ha hecho Colombia con nosotros. Nos mandó la lección antes que le llegara a ellos acá. Hermanos, tenemos la palabra profética más segura. Aprovechemos este semestre.
Aprovechemos lo que Dios nos regala. Tenemos Biblias en nuestros hogares, tenemos lecciones, tenemos palabra de vida y no la aprovechamos. Y gente como la ancianita de 95 años deseosa de escuchar la palabra. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque la palabra dice que ellos serán saciados. Termina la sierva diciendo: Cristo viene con poder y gloria. Viene con su propia gloria y con la gloria de su Padre. Ahora, dentro de este final, de esta suposición, dice la sierva: si sois correctos con Dios hoy día, estaréis preparados en el caso de que Jesús apareciera hoy. Seamos correctos con el Señor. Entreguemos nuestros corazones manchados a Jesús para que Él haga la diferencia en nuestras vidas. Necesitamos a Jesús las 24 horas del día, hermanos queridos. Queridos jóvenes que hoy están acá, que no han hecho un pacto con el Señor Jesús. Jesús viene pronto. No deje para mañana lo que usted puede hacer hoy. Tome decisiones. No haga como Carlos. Tome decisiones claras e inequívocas. Entienda las prioridades de Dios. ¿Y saben cuáles son las prioridades de Dios? Dios dice: busca primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué va a hacer con las demás cosas? ¿Qué va a hacer con la carrera? ¿Qué va a hacer con el auto si lo necesita? ¿Qué va a hacer con la casa? ¿Qué va a hacer con el esposo o con la esposa? El Señor no lo va a añadir. Pero ponga a Dios en primer lugar. Como el maletín de aquel colportor, que puso en el maletín 3 frases: primero Dios, segundo mi prójimo y tercero yo. El tema es que nosotros somos yo, y nos hemos vuelto yo. Ponga a Dios en primer lugar. Dele la oportunidad a Jesús para que cambie su vida. Y entonces, si somos correctos, vamos a ver al Rey. Pronto veremos al Rey. Dios en su gracia nos bendiga. Amén. Vamos a hacer una oración, vamos a doblar nuestras rodillas y vamos a darle gracias a Dios por el don de la palabra. Te damos gracias, Padre Santo, por la vida. Gracias por la oportunidad que nos has regalado de estar acá reunidos. Sigue dirigiendo nuestras vidas en este lugar. Bendice cada joven, cada hermano, cada amigo que se encuentra en este lugar. Señor, que vino por una bendición y que podamos irnos llenos de tu conocimiento, llenos de tu presencia. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos que han planificado este evento. Bendícelos grandemente y que tu Santo Espíritu sea también sobre ellos. Lávanos, oh Dios, en la sangre de tu Hijo amado e impútanos los méritos de tu justicia y haznos dignos para poder estar delante de ti. Sabemos que pronto has de volver. Ayúdanos a estar atentos y a estar preparados para ese momento. Quédate con nosotros. Estas súplicas te las hacemos en el nombre que sobre todo nombre. En el nombre poderoso de Jesús, a quien sea la honra y la gloria. Amén. Bien, mis apreciados, vamos entonces a salir. Es la hora del desayuno. Vamos a estar en completo orden. Las personas que tienen sus platos pueden pasar también. Estará el grupo de la atalaya dando un control ahí al respecto. Y esperamos que todo en su respectivo orden. Esperamos igualmente que en los llamados para las diferentes actividades podamos responder muy positivamente. Dios les bendiga, un feliz día. Mis hermanos y todos tenemos la fichita, por favor. Es importante que todos tengamos la fichita para el control. Invitamos a la hermana Ana Daza. Pastor Mario.